Dios me lo bendiga en esta hermosa mañana. Amén. A Dios le ha placido darnos la oportunidad de estar una vez más en su lugar santo, en su casa, no olvidando las palabras del salmista David, ¿verdad? Allá en el libro de los Salmos, que dijo: una cosa he demandado a Jehová y esa buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días, para inquirir la hermosura de su santo. Bendito Dios. Hoy estamos a 5 de septiembre del año 2021. Esta escuela dominical está siendo llevada a ustedes por los que no me conocen. Leonel Hoyo, aquí en la iglesia Pentecostés del Refugio. Ahí tienen los nombres abajo, y uno y allá el otro atrás. Ahí lo están viendo los que están viendo esta transmisión. Así es de que no hay ninguna duda. Somos pentecosteses, pentecostales, como le quiera llamar. Somos el cuerpo de Cristo. Nuestro pastor Julio González, en esta iglesia. El tema de hoy, hermanos, recuerdan que vimos que muchas iglesias están diciendo que no hay rapto. Entonces, nosotros ya aquí hemos presentado que sí hay rapto. Y después argumentan otras personas de que el rapto va a ser antes de la gran tribulación. Otros dicen que va a ser a mediados, después de los 3 años y medio, a mediados. Y otros dicen que no hay, que el rapto va a ser juntamente con la venida del Señor. Pero lo comprobamos que no es así. El rapto va a ser antes de la gran tribulación. O sea, porque hay argumentos y personas estudiosas de la Biblia que han agarrado las escrituras a su nivel. Entonces nosotros, cuando hagamos un estudio, tenemos que ver si lo que vamos a hablar es verídico, a base de la Biblia. Y es necesario también, importante, oír predicaciones para ver si estamos en lo correcto. No porque no estemos seguros de la Biblia, sino el asunto es que pueda que digamos algo que no está bien. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado en esto, porque es muy peligroso hablar porque es nuestra vida la que estamos poniendo en riesgo al trastornar algo que la Biblia no dice. Entonces, el tema de hoy es: ¿quiénes son los que se van a quedar en el arrebatamiento? Vamos a leer la palabra de Dios, la bendita palabra de Dios, aquí en Juan, libro de Juan, capítulo 17. Libro de Juan, capítulo 17, hermanos. Dios les bendiga, gracias por estar aquí. Siempre me darte los ojos. Juan capítulo 17. Me darte los ojos. Siempre que se les diga Dios le bendiga, quien sea que lo diga, hermanos, hay que decir amén, porque nosotros estamos haciendo, afirmando, pues, con ese amén, así sea. Y es muy bueno recibir esa bendición de Dios. Amén. Entonces, dijimos Juan capítulo 17, versículo 9, 17:9. ¿Lo tiene? Me equivoco con estos Juanes porque hay 3 Juanes, puntos. Sí, es que son Juanes de Apocalipsis, pero no hablo de los Juanes, hablo de Juan, allá atrás. Por Mateo. Allá por Mateo, los 4 evangelios más bien. Los 4 evangelios, hermano. Sí, está
bien que aclare, hermano, porque está bien que aclare porque muchas personas no se confunden. Sí, es que no le puedo decir San Juan porque eso solo lo dicen los católicos. Nosotros no somos, ellos eran santos, pero tampoco se les puede ir santo. Eso es solo Dios. Solo Dios es el que decide. Juan. Gloria a Dios, aleluya. Juan, ¿verdad? Ya lo tienes. Ok, sí, es importante que lo tengan, hermanos, porque este es un estudio. Esto tenemos que tener todos para verificar si estamos entendiendo el asunto o no. Entonces, libro de Juan, libro de Mateo, libro de Marco, así, no saben, porque esto, la iglesia separada, ellos dicen separados nosotros. La iglesia separada fue que hizo esos inventos de San Juan, San Lucas, San Marcos. Eso. Es cierto, ellos son santos. No tenemos nada que ver en eso, pero no tenemos por qué juzgarlos, pero tampoco al que vamos a tomar por santo es a Jesucristo. Él sea toda la honra y toda la gloria. Porque no podemos hacer una idolatría nosotros con alguien que sí lo fue, pero ¿para qué estar infundiéndole a los demás, verdad? Entonces tenemos aquí Juan 17, 9, 15. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Bendito y amoroso Padre que estás en los cielos, gracias, Señor amado, te damos por esta hermosa mañana, Dios mío, este precioso día, Dios eterno, que tú, Señor amado, te preocupas, Señor, por la humanidad, Padre. Te preocupas por darnos esa fortaleza, ese amor, ese toque divino, Padre poderoso que tú tienes para con nosotros, Señor amado. Que solo en ti lo podemos recibir, Padre. Solo en ti hay honra y gloria, Padre, y solo tú te la mereces, Señor. Eres tú el dueño del oro, de la plata, de la tierra, Padre poderoso, y de todo lo que en ella hay. Bendito Rey de Reyes y Señor de Señores. Somos dichosos, Padre bendito, de tener un Padre tan especial, tan grande, tan hermoso. Que no hay quien, Padre Santo, se acerque a nosotros. Si estamos en tu palabra, Señor amado. Guíanos siempre por el camino correcto, Padre. Hasta allá, Houston, Texas, Señor amado. Bendice a René Sandoval, Padre poderoso. A toda su familia, Señor amado. Protégelos y guárdalos en el nombre de Jesús. También allá a Perú, Señor amado. A René Hoyo, Señor amado. Bendícelo, guárdalo. Con su familia, Padre bendito. Tráelos a tu palabra, Señor amado. Que sean salvos también en esta venida tuya, Padre. En este evento glorioso que va a haber, Señor. Todos seamos rescatados, mi Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Poderoso Dios. Tu palabra dice que mientras hay vida hay esperanza, Señor. Y así estamos apegados, Padre. En el nombre de Jesús. A mis hermanos acá en las redes sociales también, Señor, que están oyendo este programa. Todos, Señor, del cielo. Bendícelos y guárdalos, protégelos a mi familia en Guatemala. Y a mis amigos, mis amistades, Padre Santo. Que estén escuchando esta transmisión, Padre. Bendícelos y guárdalos. Concédeles un trabajo, Padre, donde puedan salir adelante, mi Dios. Y concédeles esa sabiduría, Dios mío, que solo en ti hay esperanza, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, a mis hermanos acá presentes, Dios mío, guárdalos, protégelos, bendícelos también, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aquí dice el tema, los que se van a quedar en el arrebatamiento. Entonces, tenemos aquí, empezamos con esta escritura, hermanos, porque
Vamos a hacer mención de esto para empezar, porque aquí Jesucristo le está hablando al Padre, a Dios. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Esta palabra la dijo Jesús cuando iba a ser levantado al cielo. Y dijo, es necesario que yo me vaya para que el Padre envíe otro consolador, el cual es el Espíritu Santo. Entonces, hemos hecho mención de esto, hermanos, cada vez, cada poco aquí en la iglesia, de que no estamos hablando mal, sino que para que la gente entienda, pues, que de repente hay alguno que haya torcido de acuerdo a que su líder lo ha torcido y lo está haciendo creer de que no hay Espíritu Santo. Y eso no es verdad. Nosotros tenemos que hablar con la verdad. Espíritu Santo sí hay, porque si Él no estuviera o si Él no hubiera, entonces de nada sirve que haya un arrebatamiento, para nada, porque Satanás tiene el control en toda la humanidad, menos en los hijos de Dios, en nosotros. Pero no lo tiene no porque nosotros seamos unas grandes personas, sino porque el Espíritu Santo está con nosotros. Él mora en nosotros y nos defiende. Entonces, porque cuando nos levantamos en la madrugada a orar, es porque el Espíritu Santo nos habla. No es que nosotros seamos unos héroes. Me voy a levantar mañana a la 1, a las 3, a la hora que usted decida, se va a poner de pie y punto. No. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que hace todo eso. Entonces, aquí lo que quiero aclarar yo, de que lo mismo que Jesucristo está dándole al Padre, los mismos que me diste, los que me diste, le hago lo mejor para que estemos seguros. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. Guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. ¿Y en qué parte se cumplió la Escritura? En el Salmo 41:9, donde dice, el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí su calcañar. Está hablando de Judas. Este es, y para que se cumpliese la palabra, dice el mismo Jesucristo. O sea, pues que el libro de los Salmos, hermano, es profecía contundente. El salmista David, hermano, casi todo es profecía. Todas las tribulaciones que él tuvo a causa de su portamiento, Dios lo permitió así porque lo iba a hacer a él una persona con excelencia, pura profecía, hermano. Y eso es lo que estaba diciendo. Y cuando David estaba diciendo eso, estaba hablando de su hijo Absalón. Pero aquí Jesucristo lo hizo por algo, tenía que suceder. Está hablando de Judas. Por eso dice, para que se cumpliese la palabra. Y aquí relata a Salmo 41:9. Entonces está hablando de Judas. Y es lo mismo. Bueno, son aclaraciones pues que hay que dar. El 13. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en mí, en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborrece porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Por ellos yo me santifico, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mi palabra, en
¿cómo es? En mí, por la palabra de ellos. O sea que primero, hermanos, antes del 20, del 19 para atrás está hablando de la clase judía y está hablando de Judas. Pero aquí en el 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ya está hablando de nosotros. Este versículo está hablando de nosotros. O sea que nosotros creímos por la palabra de ellos. Entonces, está hablando de nosotros. Y es un gran privilegio, hermanos, grandísimo, enorme, el que nosotros hemos tenido en que Jesucristo haya tenido misericordia de nosotros y nos haya rescatado de ese infierno que nadie, hermano, nadie, porque ni la gente del mundo quiere estar ahí, pero tampoco quieren aceptar, no quieren aceptar a Cristo. Yo le preguntaba a una persona allá y le pregunté si él sabía si existía el infierno. Sí, dijo, yo sé que existe el infierno. Y le dije, ¿entonces cristiano? No, dijo, tampoco. Ni quiero. Dios lo bendiga. Ni quiero, sí. Y argumentan, se ponen a hablar cosas pues de las iglesias. Pero es un rato de tener paciencia y explicarles punto a punto y poco a poco. Pero lamentablemente uno lo ve un día y ya después ya no lo vuelve a ver. Y por esa razón no hay un seguimiento. Y les dice uno, si lo llega a visitar, dicen que tampoco, porque no quieren saber de Dios, pero sí creen en el infierno. Entonces, y ahí, hermanos, vamos a ir ahora al libro de Mateo 22:12. Mateo 22:12. ¿Verdad? Vamos a repetir unas palabras, hermano, unos versículos de las anteriores. Dice así, Mateo 22:12. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atarle de pies y manos. ¿Sí lo tiene, hermano? Sí, va. Bueno, 22:12, Mateo. El 13. Entonces el rey dijo a los que servían, atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora vamos a comparar este versículo con el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Para hablarles, para llevar un entendimiento más correcto. Apocalipsis 3, 1. Amén. Amén. ¿Lo tiene? 3.1 dice, escribe al ángel de la iglesia de Sardis, en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Este versículo que acabamos de leer de Mateo 22:12 a Apocalipsis 3.1, 3.1, es la misma comparación. O sea, lo que está diciendo, hermano, es de los evangélicos que hay dentro de las iglesias que aparentan ser cristianos, pero no lo son. Es necesario, hermano, estar dando estas clases de explicaciones, porque han habido personas que yo me topo con ellos allá en el restaurante o en la tienda de otras iglesias y me preguntan, pero hubo una predicación, me dicen, acerca de esto y esto. Es probable que en el rato que lo están diciendo la escucharon en su iglesia, pero no se explicó, dice, quiénes son los que se van a quedar. Y yo tengo dudas que por qué razón sucede esto. No explica. Y es cierto, hermano, porque yo atrás, antes de que Dios me eligiera para esta clase, también yo deseaba una explicación y nunca la dieron.
Entonces esto es muy importante darlo porque aquí no está hablando de la iglesia completa. Dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Muerto espiritualmente. Sí, pero esa explicación no la dan porque no sé si la persona que lo está dando piensa que porque él lo sabe, todo el mundo lo sabe, o que se le va por alto, o no sé, diversidad de cosas que tal vez no están puestos para eso, quién sabe, no sé. No se preocupa quizás porque en realidad, hermano, yo les digo, no me estoy dando la importancia, créanme, pero yo sí algo me preocupo es por ustedes para que aprendan, porque yo necesito, porque así como Dios me alegra a mí cuando me enfoca en algo Se nutre, se y empapa de me da la explicación el Espíritu Santo, yo me alegro mucho y digo, ya tengo para darle a mis hermanos comida recién hechita, ¿verdad? Porque el que estudia sabe, porque lo tiene en la mente. No comida recalentada, hermano. Amén, amén, aleluya. Entonces yo, y como les digo, le hacía una pregunta a Dios como las 2:40 de la mañana, le hacía una pregunta a Dios y bien sencillo me contestó, y eso me trae más alegre, porque le decía yo, ¿por qué, Señor, la iglesia no asiste toda a la celebración, a este evento que tú has puesto en mis manos? ¿Será que yo estoy en mal? Yo estoy haciendo algo que no te agrada. Yo no entiendo, muéstramelo para alinearme, pues, porque yo no quiero estar así. Y por medio de su Espíritu Santo me habla y me dice que vaya al libro de Génesis cuando habla del diluvio. Y el Espíritu Santo casi lo pude oír, hermanos, que me dice, ¿ves a Noé? 120 años predicó. Nadie le hizo caso. Trataban de loco. 120 años es demasiado, demasiado. Para que se salvaran solo 7 personas, sus hijos nada más, su familia. Y pareciera, dice, que este hombre, este gran personaje fue un fracasado, pero no fue así, hermano. Lo que Dios está enfocado es en la obediencia. Eso fue lo que me dijo. Lo que Dios está enfocado es en la obediencia, no en lo que la persona habla tanto, que eso tiene mucho que ver, pero la obediencia es más que todo. Entonces, hermano, eso me aclara a mí que aunque no venga nadie, yo tengo que seguir. Y bendito Dios, aunque sea uno venido a veces, y con ese comenzamos en el Facebook, cuando viene uno, yo he visto que hay hasta 15, de 20, y bendito Dios. O sea, pues los que tenemos hambre, los que tenemos hambre. Y eso me dice él, por medio de su Espíritu Santo. Podríamos decir que Noé fue un fracasado, pero no fue así, porque Dios está enfocado en la obediencia. En la obediencia. Si no hay obediencia, hermanos, estamos perdidos. Y si hay obediencia, ahí está el Espíritu Santo. Entonces esa fue la respuesta, y cuánta vez en mi cuerpo flaquea aquello, el Espíritu Santo mire bien y me levanta, pero con poder y gloria. Demasiado. Porque eso me hizo a mí, no, esto es de seguir. Aquí yo tengo que estar adelante. Gloria a Dios, aleluya. Y me dice, me pone en ejemplo también a mi pastor en este caso. Dice, aunque la iglesia falte toda, el pastor a ley tiene que estar ahí, a ley. Aunque sea para ir a abrir la iglesia o al rato tenga que irse, pero él tiene que estar a ley. Así me dijo, es tu cargo. A ley. No por obligación, ¿verdad? No lo vamos a tomar mal. A ley porque nosotros somos presos en Jesucristo. Y ese esclavitud, hermano, es muy buena. Porque es una esclavitud que nos lleva a la vida eterna y nos saca de toda duda y de toda cosa para caminar confiados. Gloria a Dios. La misma palabra dice que donde hay 2 o 3 congregados. Yo, hermano, amén, así es. Entonces, es algo que comparto con ustedes, algo muy bonito. Entran muchas flaquezas en mí y al oír comentarios de las personas, pero Usted siga adelante. cuando la Biblia me habla de esto, hermano, yo
me olvido de todo lo que diga y sigo adelante. Gloria a Dios. Entonces, el mundo podrá argumentar cuanta cosa quiera. Lo que Dios ha puesto en nosotros es lo que vamos a respaldar nosotros, a cuidar. Amén. Entonces, tenemos aquí, estas personas son las que se van a quedar, porque el tema es los que se van a quedar en el rapto. Entonces, aquí tenemos Mateo 8:12. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Mateo 8:12. Mateo, hermana, 8:12. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Esto es muy importante, hermanos, que lo tengamos. Yo, en realidad, hermanos, no sé, pero desde un principio, cuando yo acerqué al Evangelio, compré mi Biblia antes de ser cristiano, una semana antes, porque cuando tomé la decisión de aceptar, compré mi Biblia y compré un cuaderno. No es el mismo, pues ya tengo muchos, pero compré un cuaderno porque yo necesitaba, como que ya Dios traía eso, ¿verdad? De que yo escudriñara, bendito Dios, nada de fama ni de nada de esto, ¿verdad? Pero Mateo 8:12 dice, ¿verdad? Amén. 8:12 dice: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿De quién está hablando aquí, hermanos? Está hablando de los judíos, lo dijimos la otra vez, de las personas que participaron en la muerte de Jesús, de ellos está hablando. Ellos pues ya están en el infierno. Mucha gente pues que es contraria y que se ha partido ya están allá. Ahora aquí tenemos, ya leímos esto de Jesucristo, ¿verdad? Cuando empezamos de que lo mismo que Jesucristo le dijo al Padre: estos que me diste, estos son los que yo te entrego, excepto el hijo de perdición, que era Judas. Lo mismo le va a decir el Espíritu Santo a Jesucristo. Cuando Jesucristo venga en gloria y venga del cielo a traernos en el rapto, el Espíritu Santo es el que va a estar, el que nos va a despertar. Por eso nosotros vamos a oír la trompeta, porque va a sonar una trompeta, pero solo nosotros, los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Esos son los que van a oír la trompeta, y luego nosotros, los que vivimos, lo dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses 4:16, ¿verdad? 4:13. Entonces nosotros partiremos con él, pero aquí estamos en el Mateo 8:12, les dice, ¿verdad? Está hablando de esto, de las personas que participaron en la muerte de Jesucristo. Ahora vamos a ir aquí tenemos Mateo 26:24. Mateo 26:24. Amén. Aquí tenemos una frase, hermanos, muy bonita, que esta va para los que dicen salvo, siempre salvo, que como les digo, mi intención es aclarar, pero tampoco estamos hablando de eso, nada más que eso envuelve la misma frase, que Mateo 26:24, dijimos, ¿va? Lo vamos a leer. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. ¿Se da cuenta, hermano? Aquí envuelve muchas cosas, no solo eso lo que les voy a explicar. Que cuando nosotros, hermanos, servimos en la iglesia, sirvamos para bien, no sirvamos para estorbo. Porque miren lo que dice aquí, se lo voy a volver a repetir: a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito.
O sea que todo ya está predestinado, todo ya está hecho. Hay cosas, hermano, que dentro del caminar el hombre las decide. Y tomar una decisión para que no sea de bienestar de lo que Jesucristo quiera agradarse, pues eso estamos en el error. Pero aquí dice que Jesucristo tenía que morir a ley. Pero el asunto fue quién se preste para hacer la maldad en lo que él está por cumplir. Y en este caso fue Judas. Pero en las iglesias puede ser otra persona. De que cuando el crecimiento de la persona dice, o sea que lo que está diciendo aquí, que a que Dios va a levantar, lo va a levantar. Pero hay de aquel que se oponga. Como lo dice la palabra, porque vendrán tropiezos. Pero hay de aquel por quien vengan los tropiezos. O sea que lo mismo. Lo mismo. Y aquí estamos hablando a la vez del salvo siempre salvo. Que dicen ellos que oía uno decir que Judas se salvó. Gran error. Aquí no dice así. Aquí no dice así. Y ya lo hemos visto en 3 ocasiones aquí en la Biblia ahorita, de que excepto el hijo de perdición. O sea que si le llama hijo de perdición, entonces ¿por qué dicen ellos que se salvó? No va a decir ellos la iglesia de perdición, no. La iglesia, los santos. Habla de los santos, pero cuando dice de perdición es porque se va a perder. Pero ellos hablan de que Judas se salvó, y eso es un gran error. Eso es malo. Hermano, pero entonces Sí. Judas ya estaba predestinado para eso. Sí, hermana, porque él ya estaba así. Él cuenta la historia que este hombre era de un lugar llamado Iscariote, algo así, un nombre. Es que los nombres, el segundo nombre, como quien dice Saulo de Tarso, no es porque es apellido, es porque él era de Tarso. Elías Tisbita no es apellido, él era de Tisbé, por eso es Tisbita, y así. Entonces este Iscariote dice que este hombre en ese país, en ese lugar donde estaba, violó a su mamá, violó a la mamá y mató a su papá, mató a sus hermanos. Una historia cuenta. Y dice que, no me recuerdo porque la leí hace muchos días, pero puedo volver a leer. Él la violó y la mató y se fue a huir a ese lugar a donde Cristo andaba, a Israel, y ahí llegó y de ahí fue tomado. Entonces él ya venía de perdición desde el nacimiento, ya venía hecho para perdición, ya estaba destinado, Él no fue que Jesucristo lo tomó para que hiciera el mal. Es como, por eso les digo, hermano, que Jesucristo nunca le va a permitir al diablo que toque a fulano si éste se mantiene en ayuno, en oración, en perseverancia, activado en las cosas de Dios. Tócalo a él porque él es el que voy a ocupar yo para que derrumbe a fulano. No. Él va a agarrar a los que andan fríos, a los que andan tibios. Y Satanás es bien inteligente, hermano. El plan de Dios es que nosotros seamos los inteligentes, y lo somos. Pero lamentablemente la mayor parte de la iglesia no lo es. Entonces, allá tiene que haber alguien, dentro de la iglesia tiene que haber alguien que haya practicado cosas desleales en otra iglesia. O en el mundo, no sé, entró a la iglesia, entró ferviente, pero después se torció y volvió a hacer las mismas costumbres de antes. Entonces a esos son los que el diablo agarra, porque por eso están las genealogías en la Biblia. Porque cuando la Biblia dice, allá hay una tal persona orando en la iglesia y dice que va a tener que derribar las acechanzas del diablo y que va a tener que hacer aquí esto, allá esto, lo otro, entonces el diablo le dice, investíguenme cuál es su linaje. Y entonces ya vienen los demonios y le dicen, no, este es hijo de fulano, este fulano fue un pastor de tal parte, hizo esto, hizo aquí, hizo allá. Imposible de derrumbarlo. Este tipo es persona peligrosa. Mejor ocúpense de los demás. Aleluya.
Ya. Así, hermanos. Amén, amén. Pero si viene y dice, no, este es el hijo de fulano, ¿no? Ves que este fue el que hizo tal cosa allá y que no sé qué, agárrenlo como ustedes quieran. No se le quiten de ahí hasta que lo destruyan. Ese tiene que caer. Tiene que caer en la trampa. Amén, así es. Y así es como Satanás trabaja. Por eso están las genealogías en la Biblia. Por eso dice ahí Abraham, hijo de no sé qué, de Taré, y empieza. Porque el diablo a eso se va. Investíguenme el linaje. Y entonces, al ver el linaje, de ahí se agarra él. No, cuidado, no lo toquen porque este es tipo peligroso. Déjenlo. Mejor agarren otro. Y se va con otro. Entonces, al que el Satanás ya sabe que es una persona tentadora que empieza con cosas nomás dándole un dulcito, ahí se agarra. Y así es como empiezan las cosas. Así fue lo que Jesucristo maneja en la iglesia. Él no permite que a una persona, pues claro, nos van a venir tropiezos, mucho, pero Él mismo nos da la salida al asunto. Eso es la respuesta, hermana. Gracias, hermano. Amén. Entonces, nosotros, si confiamos en Jesucristo, nuestro corazón lo sabe, sabemos que nosotros hemos confiado plenamente en Él, sepamos que a la hora de la prueba Él mismo nos va a sacar. Pero esas personas que se prestan para lo malo, flaquean. Por eso no se meten ellos en la presencia de Dios. Hay unos, ni siquiera en los eventos de ellos en su casa están. Nosotros tenemos que ayudar en nuestra casa, tenemos que estar apegados al ayuno, a la oración, a leer la Biblia, para que eso nos alimente, Amén. nos restaure. Cuando la iglesia diga hay un ayuno, nosotros ya venimos de allá. Que no nos agarre dormidos, pues. Entonces, ese es el plan de Dios, que nosotros tengamos que ver en algo muy importante. Amén. Entonces, Salmo 41:9. Ya. Salmo 41:9. Veamos lo que dice. ¿Lo tiene? Dios, amén. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Está hablando de Judas. ¿Y por qué dice allá en la Biblia para que la profecía se cumpla? Lo que dijo el rey David, para que la profecía se cumpla. Entonces está hablando del cumplimiento de este. Entonces Judas ya estaba predestinado desde muy atrás, desde su nacimiento. Por esa razón, porque él ya venía trastornado de su mente desde su nacimiento. Él venía ya hecho a hacer pedazos al que agarrara. No le importó si era Jesús o quién. Su plan era hacer daño. Entonces, segunda de Pedro capítulo 2, vamos a tratar de sacar algo de aquí, porque ya se nos hizo tarde, ya faltan 20 para las 10. Segunda de Pedro 2:1. ¿Lo tiene? Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que inducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Está hablando, hermanos, de todo lo que predican torcido. En este caso, de estos pastores de la prosperidad que están hablando cosas que no deben. Y porque si usted los oye a ellos dicen que no hay rapto. Es de lo que estamos hablando ahorita, que no hay rapto. Y que lo dicen porque dicen no hay que temorizar a la gente, porque eso no es cierto. Rapto no va a haber. Y hasta me imagino que tampoco va a haber infierno, dijo uno por aquí. Sabiendo ellos que sí dice, y pregúntenle, son teólogos, son escatólogos, son de todo, de todo. Pero la Biblia, un día estaba leyendo yo el libro de Números, capítulo 3, versículo 10,
Y la Biblia Reina Valera no tiene esa expresión, pero la Biblia de Estudio Plenitud del año 1509, la traducción de ese año, de esa época, dice que cuando Dios dio las ordenanzas a Moisés, las dio para que Aarón y sus hijos sirvieran en el altar de Dios. Pero después dice, no se tolerarán los extraños. Y entre paréntesis dice, laicos. La palabra laico, hermano, es una palabra que ahora la toman, que eso nació del catolicismo, la toman los católicos como un homenaje, como decir un teólogo, un escatólogo, qué sé yo. Y ellos piensan que al decir soy laico, soy una gran persona. La Biblia dice lo contrario. La Biblia dice los extraños. ¿Y sabe por qué? Y toda persona que se confunde y tuerce la palabra, dice, cae en el mismo error de un laico. ¿Por qué razón? Porque los laicos solo hablan, usted puede ir a un católico, predicarle la palabra de Dios y se la predica a perfección, tal vez hasta mejor que nosotros. El problema es que ellos lo hablan bajo sabiduría humana. Ellos no tienen el Espíritu Santo, ni siquiera lo conocen porque practican cosas desleales, como si hay purgatorio, hay que adorar a la Virgen María porque es nuestra madre, y cosas que ellos, después de que dieron la predicación, ¡pum!, caen en el error. Ahí se da cuenta los laicos. Son personas que están empapadas de la palabra de Dios, pero eso nació, hermanos, desde aquella vez cuando Mel Gibson hizo la película de La Pasión de Cristo, donde vio la Iglesia Católica Romana que los tesoros del arca, vamos a decirlo así, no llegaron completamente a cabalidad. Lo que ellos recibían en el año para la iglesia allá en la basílica, el dinero que ellos recibían no llegó ese año como tenía que haber llegado. Ellos lo planeaban mucho más abundante y fue cuando más se vino a pique. ¿Por qué razón? Porque en esa película más de 6 millones o 4 millones, según dicen, aceptaron a Jesucristo, católicos. Amén. Aceptaron a Jesucristo, se arrepintieron y dijeron, este es el verdadero. Y entonces estas personas ya no volvieron al catolicismo. Entonces de allí empezaron esa palabra laico. Empezó la Iglesia Católica porque se preocupó, no se preocupó por los feligreses, ¿no? ¿Cómo le llaman? Feligreses, ¿no? Sí. No se preocupó por ellos, por parte de ellos que se mueran. El dinero les importó a ellos. Igual que a muchos pastores también, que estamos hablando de la prosperidad. En eso están enfocados ellos, por eso no enseñan el arrebatamiento. Porque si les enseñamos el arrebatamiento, entonces ellos se desenfocan de esto y empiezan a salvar sus vidas y comienzan a consagrarse. Dios me les va a abrir los ojos y entonces perdimos. Esa es la clave. Por eso ellos hacen eso. Entonces de ahí nació la palabra laico. Y ahora cualquiera que quiere predicar, yo soy laico. La Biblia dice los extraños. Los extraños. Entonces es una aclaración también que doy para que no nos confundamos, porque en el YouTube se oye mucho de esas personas hablando y se oye bonito. Uy, este es un gran predicador. No. Ellos tienen el Espíritu Santo, ellos no pueden hacer eso. La Biblia dice en el libro de Juan 9:33, no sé, por ahí está, pero en el libro de Juan dice, ningún pecador tiene que hablar de mi palabra. Y ellos son pecadores, pero lo hacen por la confusión, porque el diablo tiene poder y gobierno en este mundo, pero solo del mundo, de nosotros no, de ellos nada más. Así es de que el 2 de aquí de 2 de Pedro 2:2, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Aquí está la primera frase. El camino de la verdad será blasfemado por culpa de ellos. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ahorita aquí mismo les va a explicar la misma palabra de Dios a dónde van a ir a parar estos apóstoles de la prosperidad.
Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó, ellos no van a ir al infierno. Arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, aquí está otra vez Noé, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservarlos a injustos, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Aquí nosotros vamos a ser reservados, eso es lo que está diciendo. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. No temen decir que si la Biblia dice que hay rapto, ellos dicen que no. No solo eso, hermano, muchas cosas hay. No solo eso. No todos sabemos, estamos empapados de que la gente está enfocada, estos hombres están enfocados en torcerle todo lo que la Biblia afirma. El 11. Mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia y pronuncian juicio, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Cuando el arcángel Miguel le dijo a Satanás, allá en Judas, el Señor te reprenda, Satanás. Ni siquiera él pronunció juicio contra Satanás, que es un arcángel. Entonces ese es el ejemplo que da aquí. Entonces, ¿por qué ellos, estas personas, están haciendo eso de torcer la palabra de Dios cuando en la Biblia ya está escrito? Porque como ellos son apóstoles, supuestamente ellos son los que saben, y mucha gente los sigue a ellos. El 13, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Hasta los invitan a comer, diciéndoles que no hay rapto, que la iglesia la iglesia aquí en la tierra se va a quedar y que nosotros ya somos salvos porque ya Jesucristo nos destinó desde la fundación del mundo. Y en fin, eso dicen ellos. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Aquí está la palabra. Para estos, la más densa oscuridad está reservada para siempre. Ellos no van a ir al infierno, van a ir a las profundidades del abismo, donde existen aquellos 2 demonios más peligrosos de todo el universo. Así como el arcángel Miguel y el arcángel Gabriel están en el cielo. El arcángel Gabriel es el comandante de los ejércitos del cielo y el capitán general de los ejércitos del cielo es Gabriel. No, Miguel. Miguel es el capitán general de los ejércitos del cielo y Jesucristo el comandante. Entonces, así como Dios tiene sus grandes poderes con estos hombres, también Satanás tiene no los tiene él, Jesucristo los tiene ahí abajo, metidos en las profundidades del infierno. La Biblia habla de que el infierno no es nada de caliente a como están las profundidades oscuras, las prisiones eternas,
donde están encadenados los dos hombres, ahí también hay demonios. Dice que eran los serafines, los que ministraban en el santuario junto con el Espíritu Santo, eran compañeros todos. Y estos, dicen, no creyeron al Espíritu Santo y decidieron irse con Satanás. Hay unos en el infierno, allá en las profundidades, quiero decir, y otros en el segundo cielo. Estos son los que se comunicaban, ¿sí? Se comunicaban con los mayas, con los aztecas, con los incas, con todos esos. Por eso ven ustedes esas pirámides que hay. Y dice cómo es que estos hombres, siendo tan trastornados, hacían esas grandes obras. No, hermano. Esos ángeles son los que se encargaron de enseñarles a ellos y darles sabiduría. ¿Cómo es que los mayas, siendo tan personas sin inteligencia, hicieron a cabalidad los calendarios? No. Fueron los ángeles, esos ángeles caídos. Dice que esos ángeles son altamente sabios, muy sabios, muy sabios. Y están allá en lo alto, y junto con los que están en el abismo se comunican, y esos son los que transmiten la sabiduría. Por eso, porque Dios quería la sabiduría de Él en el hombre, para que fuésemos salvos, Estos dos demonios que están abajo, los altamente, que les digo, uno es escogido para el anticristo, que es el anticristo, que es el que el profeta, el falso profeta, le va a dar cuando el espíritu de él muera. Cuando el anticristo muera, a los 3 años y medio, el falso profeta, que ese no importa de dónde sea, si es reptil o de donde sea, ese va a caer, porque el otro espíritu alto también va a caer en el falso profeta, y este le va a dar espíritu de vida al anticristo. No sé si me están entendiendo. Le va a dar, porque ningún hombre tiene la capacidad de hacer lo que el anticristo va a hacer. Por eso el anticristo es necesario que muera, lo dice Apocalipsis. Pero mire, ya es tarde, no podemos explicarlo. Entonces, por esa razón, estos dos poderes demoníacos los más superiores van a meterse, porque necesitan un cuerpo, y va a entrar uno en el anticristo y otro en el falso profeta, y ellos son los que van a gobernar. El anticristo solo va a vivir 3 años y medio y se va a morir, porque ese demonio necesita un cuerpo para estar dirigiendo el mundo entero. Pero nosotros ya no vamos a estar en la tierra. Nosotros vamos a ser partidos inmediatamente antes del juicio. Así créalo. Bendito y amoroso Padre que estás en los cielos. Gracias, Señor amado. Gracias por tu nombre. Gracias, Padre poderoso, porque tú eres grande y poderoso, bendito. Santo eres, Dios, poderoso, amado. Gracias te damos por esta oportunidad, Señor amado, por este día precioso que nos permite, Dios eterno, de estar aquí, en tu casa, Señor amado, para darte honra, para darte gloria, para bendecir tu nombre, Padre. Bendice a mis hermanos en el nombre de Jesús. Guárdalos, protégelos, tráelos con bien, Padre, y llévalos con bien, Dios mío, en el nombre de Jesús. Padre poderoso, bendito eres, Señor. Gracias a tu nombre, Señor. Amén.